nos habíamos reunido justo hace un año, ¿no? Con los expertos de Packaging y PLV y para ver un poco cómo estaba la salud, digamos, el estado de salud del sector después de un ejercicio pues muy atípico, muy lleno de sobresaltos. En ese momento, curiosamente, la percepción más generalizada era la de estar quizá en un momento que representaba una gran oportunidad precisamente por ese auge que estaba cobrando el e-commerce, también por el tirón de los procesos productivos de algunas categorías de producto, como alimentación, farmacia, y también por el inicio de la reapertura de las tiendas físicas. Han pasado 12 meses y ahora sí ya parece que estamos en la normalidad, pero de la de verdad. Entonces, a mí me gustaría retomar el intercambio de opiniones donde lo dejamos. ¿Hasta qué punto este auge del e-commerce está cambiando el paradigma de vuestro sector? Si se ha materializado esa gran oportunidad que parecía que existía y si esa oportunidad ha sido en volumen de trabajo y también en oportunidades de innovar. ¿Quién se lanza? Bueno, yo si queréis, yo os hago un apunte. Yo creo que si hay se siente algún interés, algún interés de las empresas y estrategias y comentarios que se materializa para mí bastante menos de lo que yo me esperaba, aunque realmente hemos hecho, pero casi principalmente para clientes fuera de España que no en España, ¿no? Nosotros hemos hecho un proyecto de proyectos de beauty y cosmética muy chulo, pero era para e-commerce en China. Para Europa, pues al final el comercio tradicional sigue funcionando y no ha dejado de funcionar finalmente durante todo este tiempo y sigue funcionando bien, bastante bien, pero con las reglas de siempre, un poco, con una dosis, un poco de más preocupación por el e-commerce, pero principalmente yo creo que se mantiene bastante parecido a lo que antes era, ¿no? No sé si los compañeros tienen esta misma sensación. Nosotros, bueno, yo si me permitís, que no en España. No sé si habías terminado, Bertrand. Pero, nosotros tenemos en las ferias en Paqui Logistics, lógicamente tenemos el feedback de pues, casi 300 expositores y de unos 10.000 visitantes, que es de donde cogemos nosotros la información, que por cierto ya os invito a todos a que asistáis a la feria el 24 y 25 de noviembre en IFEMA, pero lo que nos dicen es que quizás sea muy pronto para ver que sea un cambio de paradigma. Estamos muy cerca de la campaña de Black Friday, de la campaña de Navidad. Veremos. Es cierto que han cambiado algunos hábitos y está por ver si es un tema muy coyuntural, ¿no? Hay algunos cambios en la parte, sobre todo en la experiencia online, ¿no? En enfocarse en esa experiencia online que luego desemboca en esa pasarela de e-commerce y en esa compra, en aumentar un poco, en mejorar esa experiencia de usuario porque se han limitado mucho los puntos de contacto, ¿no? Pero yo lo que diría, por el feedback que tenemos por parte de nuestros expositores, es que quizás sea demasiado pronto para ver si es un cambio de paradigma. Sí, yo también para añadir un poco en relación a lo que comentaba Óscar, sí que es cierto que el packaging dentro de lo que es el e-commerce, lo que tiene que hacer sobre todo es mejorar la experiencia con el consumidor, ya sea a través de packs, packs personalizados, diseños innovadores. Al fin y al cabo, lo que hay que crear es brindarle una experiencia única en el momento de unboxing, en el momento de entrega al cliente. Toda la parte también de sostenibilidad es un tema latente, un tema importante que también le preocupa. O sea, que todo lo que sean packs biodegradables, reutilizables, etcétera, será muy bien valorado por estos. Y esta toma de decisiones que hacen las marcas, pues lo que permiten es, sobre todo, si todo esto lo aplican, es mejorar la relación con el cliente y conseguir pues esta fidelización que sea mucho más estrecha y crear mucho más vínculo con ellos, al fin y al cabo. Pero lo que dice Marina es más una tendencia que se comenta que no se materializa, ¿no? Por eso es lo que yo quería decir, ¿no? Nosotros los proyectos más interesantes de e-commerce que hemos hecho fue para Corea y para China, por ejemplo. No fue tanto para España, ¿no? Hemos hecho cosas para España, pero más para fuera de España que no, y sobre todo Asia, ¿no? En nuestro caso, ¿no?
No te escuchamos, Ana. Yo no te escucho. Aquí en Little Studio la verdad es que lo hemos notado poco. Sí que hay una intención por parte de algunos clientes de explotar y explorar más e-commerce, pero tampoco veo ningún cambio de paradigma. Es la tendencia que llevábamos anteriormente. Ha habido un poco de parón, pero esta inercia ha continuado y seguimos en el mismo paradigma. Tampoco, como comentabais en el guión, tampoco veo ningún cambio de interés en ser más sostenible. Seguimos con la misma sostenibilidad. Sí que se ve que se intenta mejorar el tema de recursos, de gastos, en materia prima, pero poca cosa más. A nosotros lo que nos pasa es que... Perdona, no te oímos, Ana. O yo no te oigo al menos. Yo tampoco te... ¿Me escucháis ahora? Ahora sí. Sí, ¿verdad? Es que he tenido que quitarme los cascos y no, y pensaba que me ibais a escuchar. Sí, Marcel, que te he cortado, perdonas, continúa. Sí, a nosotros lo que nos pasa es que los clientes más pequeños sí que están apostando más y hacen más lo que dicen. En cambio, un poco las empresas más grandes sí que quieren estar muy presentes, pero al final no están tan presentes ni saben cómo. Y luego, en temas de sostenibilidad, dicen más de lo que quieren hacer. Sabemos que las grandes empresas no son fáciles de cambiar según qué procesos y hay cosas de sostenibilidad que tienen que ver mucho con procesos y más tema envíos, paquetes y demás, que a día de hoy yo creo que es el gran pendiente de todas las grandes. Sí, bueno, sobre sostenibilidad me gustaría hablar luego más en detalle, ¿no? A ver si lo que tú apuntas, Marcel, si realmente hay movimiento o es más una cuestión declarativa en estos momentos y todavía no se materializa. ¿Alguno más quiere dar su punto de vista así de entrada? Bueno, si me permitís, yo creo que hay un claro. tema un poco de conflicto entre la petición de funcionar mejor o aprovechar las oportunidades del e-commerce, pero también un poco las macro tendencias, como comentabais, a nivel de sostenibilidad, de costes y demás. Yo creo que además hemos vivido la tormenta perfecta. Nosotros, como bien sabéis, no llegamos al proyecto de packaging per se, sino que llegamos al packaging a través de un proyecto de marca. Y nos ha pasado un poco la conversación con clientes, sobre todo en dos proyectos que incorporaron un desarrollo potente en packaging, ¿vale? De innovación, y la innovación, el brief inicial cambió muchísimo cuando cambió el escenario. Cómo optimizamos un poco el packaging, cómo llegamos más rápido a los consumidores y cómo no perdemos un poco el punto de vista atractivo cuando el canal no es físico, ¿no? Yo creo que eso es una de las grandes carencias en los canales de e-commerce, ¿no? De alguna manera te centras en el producto en sí, pero pierdes el envoltorio. Y es un reto. Es un reto tanto para el proyecto de packaging en sí como el canal en el que se percibe el mismo. Es un poco lo que nosotros nos hemos encontrado muchas veces. El problema de decir, oye, ¿cómo hago visible un packaging que no estoy viendo en el canal de venta? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque al final hablamos mucho de diseño, pero ese canal, ese paso previo, lo que decías tú, el canal, el cómo te llega antes de cómo es esa experiencia de compra, y no es solo que sea un diseño atractivo, ¿no? Y el poder potenciarlo antes de que y hacerlo atractivo antes de que llegue a las manos del consumidor, ¿no? Yo creo que es un gran reto. Sí. Yo creo que todo pasa por un poco, os pongo un poco un caso concreto, no precisamente nuestro, pero me parece que el tema un poco del canal e-commerce o cómo llegas ahí, nos hemos dado cuenta que las oportunidades también está el tema de la socialización, el tema de redes sociales, cómo hago atractivo, el tema de colaboraciones. Hay oportunidades tremendas en ese sentido de decir, oye, pues sí, sabemos un poco el influencer, cómo lo utilizamos, pero hay casos de éxito donde han logrado un poco la visibilidad de, oye, una inversión en packaging, no precisamente sostenible en algunos casos, pero que de alguna manera genera ese factor tracción que es lo que queremos para el packaging, ¿no? Nosotros estamos en una industria en la que decimos, oye, tenemos que añadir diferenciación a un producto que muchas veces no es tan diferente de la competencia. Y claro, hay que entender bien un poco los canales digitales en el sentido amplio, ¿eh? Yo creo que el punto de vista, el lineal online, no tiene nada que ver con el lineal físico, en ese sentido, ¿no?
Sí, bueno, estamos avanzando un poco sobre el programa, pero por centrar un poco el debate y luego ya vamos a ahondar más en estos temas que estáis citando, ¿vale? Sobre sostenibilidad, sobre el lineal online. Si tuvierais que hacer, digamos, un titular a la primera cuestión que os he planteado, si realmente se ha materializado esa gran oportunidad que parecía que iba a prestar el e-commerce, ¿cuál sería? O sea, ¿está siendo así? ¿No está siendo así? ¿Hay oportunidades? Como dice Bertrand, hay oportunidades, pero más bien fuera de España. Que en España también las haya, no he dicho que no las haya en España. En España estamos en algunos proyectos, sobre todo de startup, como decía Marcelo, un poco, ¿no? Yo encuentro que las empresas más pequeñas igual son más reactivas, o nosotros estamos en contacto con varias empresas que yo diría casi startups, que han hecho proyectos y que apuestan por lo digital, porque lo ven que es una forma de llegar al consumidor y de cierta manera de coger peso y de luchar de igual a igual casi contra multinacionales, cuando realmente digitalmente casi la diferencia de tamaño se ve menos, pero que las grandes en algún caso son más tímidas, ¿no? Para varias cosas del mundo digital, ¿no? Andan con más, diremos, inercia, puede ser, ¿no? Yo diría como titular, Ana, algo así corto, que es pronto para ver si hay un cambio de paradigma. De momento no, yo creo que habrá que ver lo que os decía antes, esa campaña de Black Friday y Navidad para ver cómo se comportan. Ya serán campañas normales, entre comillas, no como las del año pasado, y veremos si ahí qué es lo que arrojan los datos. A día de hoy el titular es que yo creo que aún no hay un cambio de paradigma. Pero yo casi es una pregunta. ¿Realmente este cambio de paradigma lo esperábamos? ¿O se esperaba? Yo creo que en cierta manera no. Un cambio de paradigma, aprovechando que el momento de una pandemia, la situación global que estamos teniendo actualmente, yo creo que no. Creo que sigue siendo una evolución lenta, que es la que hemos tenido siempre y es la que seguiremos teniendo. Lógicamente, las redes sociales, todo lo que es e-commerce, todo lo que no podemos explicar en un packaging lo podemos explicar allí. Pero el packaging realmente lo compres aquí, lo compres allí. El consumidor espera tener algo bonito, con información y que sea práctico y sea reutilizable o agradable. Es lo que espera, creo que espera un consumidor. Por tanto, a partir de aquí todo lo demás creo que es un poco de humo. Os voy a pedir una cosita. Cuando no estéis hablando, por favor, inactivar el micrófono, ¿vale? Porque es que se oyen como ruidos de fondo. Vale, muchas gracias. Bienvenida, Carmen, por cierto, que te acabo de ver que te has incorporado. ¿Alguien más Hola. ¿Alguien quiere hacer un pequeño apunte sobre este primer punto del debate? Que por lo que veo todos, bueno, el optimismo que había hace un año parece que se ha diluido. Yo por darte un último titular, yo creo que los que han aprovechado el cambio de paradigma han sido realmente los que estaban preparados. ¿Sabes? O sea, creo que desde nuestro punto de vista va un poco más por ahí. ¿Y en tu opinión quiénes estaban preparados? Bueno, la gente que ya está trabajando en e-commerce, ¿no? O sea, realmente el cambio ha sido tan drástico y tan rápido que la capacidad de reacción a que se haya alargado como un año, o sea, realmente los que han querido ponerse al día han llegado al final de la fiesta, casi. Vale, pues si os yo parece... No diría que es un cambio de paradigma, o sea, al final es que el que una ya evolución. estaba preparado se ha beneficiado de lo que no ha podido llegar los otros que no estaban tan preparados, ¿no? Esos aumentos enormes en los volúmenes de negocio de algunos e-commerce, está claro, y yo no diría que es un cambio de paradigma, diría que, bueno, que se han aprovechado de la coyuntura por haber estado preparados en determinadas cosas, ¿no? Vale, Carmen, tú que te acabas de incorporar, si quieres decir algo sobre el primer punto del coloquio. Estábamos hablando de si realmente se había materializado esa oportunidad que parecía que traía el e-commerce. Sí, disculpa el retraso, Madrid hoy está imposible y de hecho en relación a este primer punto he ido 45 minutos detrás de un camión repartidor que ahora promociona que son eléctricos, ¿no? Y que te llevan
los envases y tu compra y tus productos a casa. Creo que el cambio de paradigma en el e-commerce viene más desde otros puntos de vista que desde el puro packaging. Yo creo que no hay un cambio de paradigma per se. Es verdad que se han acentuado, que se han acelerado algunas cosas debido a la pandemia, pero nosotros no lo vivimos como un cambio de era. Tampoco lo vemos como... Tampoco lo leemos en sentido de innovación. Creemos que ahí todavía queda mucho camino y mucho aprendizaje por delante. Muy bien, pues si queréis pasamos al segundo punto que, bueno, más o menos ya me estáis dando las pistas de por dónde van los tiros. Parece ser que las categorías de gran consumo sí que estarían demandando mayores dosis de innovación a sus proveedores de packaging y PLV. ¿Es así? ¿O están pidiendo más innovación o no? ¿Y hacia dónde apunta la innovación en packaging y PLV en estos momentos? Vosotros que sois expertos. Yo, personalmente, lo que sí me encuentro, sí que hay conciencia y hay intención. Pero realmente creo que si se materializa algo es más por economía que no por sostenibilidad. Eso es mi sensación. ¿Qué quieres decir que es por economía, no por sostenibilidad? Sí, me encuentro que, no, este expositor así no, porque, es muy caro. Cartón y se acabó. Y entonces, a veces se sacrifica este aspecto por ser más económico, no sostenible, más económico. O sea que bajo el reclamo de la sostenibilidad, ¿me oís retorno? Sí, un poco, sí. Sí, ¿verdad? Que preguntaba que si bajo el reclamo de la sostenibilidad se están escondiendo otro tipo de intereses en estos momentos. No esconder, pero simplemente que prima la economía de producción ante lo que es la sostenibilidad. Pocas veces sí que encuentro a veces, por ejemplo, en estructurales de vídeo, buscar menos calibre, cosas de estas, pero al final dices, vale, pero no es por sostenibilidad, es por economía. No, claro, y además de la economía con la innovación normalmente no casan bien. ¿Opináis lo mismo que Josep, los demás? Yo, si me lo permitís, un poco por el tema del cartón que estábamos hablando y un poco el punto de vista desde la fabricación y cómo está desde las grandes fábricas, al final lo que se está exigiendo, yo creo que la palabra sostenibilidad, la verdad que está bastante, si me lo permitís, prostituida dentro de todo este sector. Creo que se nos llena la boca al gran consumo y se utiliza como herramienta de marketing para vender que eres un supermercado o un distribuidor sostenible. A nivel de innovación, todo es soportable, casi todos los materiales, pero tienen que convivir todos. Hay unas cosas que pueden hacer unos y otras cosas que pueden hacer otros. Va a cambiar bastante el asunto ahora mismo. Hay una nueva ley de envases que viene ahora, que se está decidiendo en este último trimestre y va a pegar un vuelco a todo y están en plenas decisiones ahora mismo, que estamos siendo bastante partícipes con todo ello, y va a pegar un vuelco bastante. Lo que hablabais de un envase competitivo o no competitivo, claro, cuando digo que la gente se llena la boca con lo de sostenibilidad, al final quiero un envase sostenible, quiero un envase que aguante, quiero una unidad de venta, pero quiero seguir pagando lo mismo que pagaba con otro tipo de materiales. Y eso a día de hoy es inviable, no es posible. Nosotros estamos cansados de recibir propuestas que no se pueden cambiar tampoco de la noche a la mañana. Hemos querido correr demasiado en este sentido. La cadena no está preparada ahora mismo para dar soluciones inmediatas a lo que se está proponiendo. O sea, se proponen auténticas locuras. Entonces, un poco lo que hay que poner es la lógica encima de la mesa, frente a todo el tipo de materiales, y sobre todo a que sean competitivos. Si pierdes que un envase sea competitivo, el producto se va de precio.
aparte de los precios que estamos hablando, ya se va a ir todo de precio. Estamos hablando de las subidas de materias primas que va a haber en todos los sectores, las subidas de precios en productos, etcétera. Entonces va a haber un momento. Ahora mismo creo que cuando estáis comentando antes lo del paradigma o si hemos notado cambio, creo que el cambio va a venir a partir de ahora, más que lo que ha venido anteriormente. Creo que de aquí a unos meses, además no va a ser a mucho más tardar, va a venir un cambio bastante brusco en todos los sectores. A nosotros, sí. no, a nosotros nos han contactado hace como ya 2 o 3 años varias empresas porque por una parte hablábamos de leyes que iban a restringir todo lo que era single-use plastic, era el plástico de solo un uso. Por ejemplo, en todo lo que sería alcoholes que promocionan, por ejemplo, una botella de ron con un vaso que te regalan, etcétera, que antes era un clúster de plástico y ahora de repente tenía que ser propuestas sostenibles. Y de hecho hicimos para empresas de alcoholes propuestas sostenibles y nos decían y nos confesaban que su motivación, de cierta manera, era porque Lidl y Aldi estaban empezando ya a prepararse para llegar al 2000, creo que era 21 o 2020, no recuerdo, creo que era para llegar a 2021 con propuestas mucho más sostenibles, ¿no? Supongo que el COVID ha cambiado un poco la agenda de la gente y la prioridad ya no es lo que fue, pero ya hace como 2 o 3 años ya veíamos muchos clientes que estaban empezando a apretar y a preguntarnos qué solución tenemos y qué podemos proponer, ¿no? Y se han mantenido mucho en muchos casos en hacer claim de que nuestro plástico proviene de plástico reciclado, pero sí que tenemos clientes que, por ejemplo, han disminuido la cantidad de plástico de sus envases, que han cambiado de envases. Incluso un cliente nuestro de embutido ha hecho otro sistema para realmente reducir significativamente la cantidad de plástico. Hay algunas marcas que han realmente hecho cambios. Yo creo que el cambio está en marcha, ¿no? No al ritmo que a mí me parece que sería óptimo, porque obviamente la fecha de 2021 ya llegamos tarde, pero sí que hay algunos cuantos proyectos que están aquí y que espero que vayan a progresar. Creo que hay cada vez más gente en marketing que toma esto como ya una realidad. Recuerdo cuando yo era empleado de marketing de Danone que propuse yo proyectos de sostenibilidad, la gente se descojonaba, me veía como un poco iluso. Ahora la gente lo ve como una cosa que está en la agenda, ¿no? Yo creo que eso es positivo, ¿no? Después se tendría que materializar más porque, como decía Joaquín, no siempre puedes hacer una solución sostenible al mismo coste, con lo cual hay que asumir que tenemos que hacer propuestas que igual sean un poco más complicadas o caras de poner en el mercado. Pero yo creo que ya sí que hay clientes, se nota que están haciendo el cambio, ¿eh? O querían hacer el cambio. A nosotros, de hecho, también nos ha pasado que, por ejemplo, con clientes hemos cerrado diseños, pero luego nos han llegado a lanzar esos productos a esperas de tener un pack mucho más reutilizable, mucho más sostenible. Y cuando ya han podido, hemos vuelto a trabajar ese diseño poniendo en valor que tiene todas estas ventajas del packaging y que el cliente pues quiere dar visibilidad a que la empresa, que la marca pues se ha puesto las pilas en términos de packs reciclables y packs pues reutilizables. O sea que también en diseño hemos tenido que retrabajar partes del pack para decir, oye, que el consumidor lo viera. Sí, Marcel. Yo creo que también que como estábamos hablando de costes de materiales, que obviamente los materiales reciclados son mucho más caros, yo creo que el consumidor final también tendría que ser consciente y decir, vale, si yo quiero algo más sostenible, he de aceptar que estoy dispuesto a pagar un poco más. Al final también el consumidor final exige mucho, pero debería saber, vale, yo sí quiero que todo sea sostenible y reciclable y reciclado, tengo que asumir que eso tiene un coste extra y debo asumir, no digo que lo asuma todo, pero parte de subir a un incremento de precio. ¿Y crees que los consumidores en general no, bueno, se les llena también la boca de sostenibilidad, pero a la hora de ir a la caja no están dispuestos a pagar más? Yo creo que obviamente hay gente que lo hace y paga más encantados, pero yo creo que la gran mayoría a día de hoy actúan como una gran empresa, dicen mucho, pero luego la verdad dicen, bueno, pues da igual.
Y entonces todos estos mensajes que están lanzando, como apuntaba Bertrand, las grandes compañías están haciendo campañas, ¿no? Comunicando sus objetivos, ODS, los cambios que están haciendo en el packaging, en los envases. ¿Creéis que esas comunicaciones están cayendo en saco roto o que no están calando en los consumidores? Nosotros lo que nos pasa es que estamos hartos de poner reciclable. Joder, solo faltaría que no fuera reciclable. Entonces, dicen muchos mensajes que obviamente sus planes al 2025 y al 2030 a priori parecen que van por muy buen camino, pero a día de hoy vale, queremos hacer un plan de sostenibilidad, ¿qué podemos decir? Y lo que pueden decir la mayoría es muy poquito. Es que sus productos son reciclables. Y dice, ya, pues que hace años que estamos así. Creo que efectivamente, como decía Marcel, son como mensajes más a largo plazo, ¿no? Que en algunos sí que va calando, pero yo creo que ahora la gente está más preocupada por esa economía doméstica, ¿no? Están preocupados por otras cosas. Yo creo que ahora miran más el precio que el tema de la sostenibilidad. Yo creo, por lo que nos cuentan nuestros expositores. Y al final yo creo que habría que linkarlo también a lo que os comentaba antes de qué es lo que le cuentas al consumidor, ¿no? Ese storytelling, de qué es lo que le cuentas, cómo conectas. Hay muchos creativos aquí en este debate, seguro que tienen mucho más feedback que yo, pero yo creo que es importantísimo el llegar más allá de ese atractivo en lo visual del packaging, es darle lo que realmente quiere, ¿no? Que sea una dosificación correcta, que tenga la información correcta, los envases y que conectes, ¿no? Y tienes que conectar no solo en el punto de venta, sino durante todo ese proceso de comunicación. En un lineal, pues si la media es tardan 7 segundos en elegir un producto, y en la parte digital, pues no tengo el dato exactamente, pero yo creo que la batalla sigue siendo la misma y es qué es lo que cuentes, ¿no? Más allá, y sobre todo lo que decía, la parte del precio ahora tiene mucha importancia. Con esto, si me permitís, hicimos hace un par de años, participamos en un proyecto para una compañía escandinava. Ellos habían hecho un estudio en el cual para restauración sus botellas de agua tenían un coste X, y suplir aquellas botellas de agua por un plástico reciclable, en este caso PET, suponía un ahorro brutal. Entonces, el proyecto era diseñar aquella botella de agua para que en lugar de vidrio fuera en un formato, en un material plástico. ¿Qué era esto? ¿Una cuestión de economía o de sostenibilidad? Porque según ellos decían, vale, es menos sostenible la botella de vidrio que la botella de plástico. Y esto lo querían ellos cuantificar, lo habían estudiado y ya tenían sus análisis económicos. Pero al final no deja de ser esto, un dato económico. Solo tenemos que ir al supermercado con la lista de la compra y ver lo que nos llevamos. Y es brutal lo que seguimos haciendo de reciclaje. Plástico por aquí, cartón por allí, orgánico por allí. Realmente este cambio creo que no lo podremos realizar y no estamos en condiciones de sacar un nuevo material que sea sostenible y que pueda cubrir lo que nos ha dado el plástico. El plástico hoy en día es que forma parte de nuestra vida. Bueno, tanto que hasta parte de nuestro cuerpo debe estar hecho de plástico, el microplástico que tomamos. Yo, por añadir un poco el punto, yo creo que hay varios niveles en este sentido. Por un lado, estoy muy de acuerdo con el tema de que la sostenibilidad en sí es una palabra un poco desgastada, ¿no? Hablamos de sostenibilidad en cuanto a materiales, pero también un tema de un poco de consumo responsable, de un poco la responsabilidad de la propia creación del producto, que no influye brevemente o va mucho más allá del packaging. Y por otro lado, estoy muy de acuerdo con que ahora mismo el consumidor está, digamos, muy exigido a varios niveles. O sea, pagar un suplemento por una botella que es más plástica porque responde más a un tema de tu conciencia, de ser más sostenible o más ecológicamente responsable, pues probablemente cualquiera de nosotros no lo plantearíamos. De hecho, estamos en la industria más contaminante, ¿no? Que es un poco la de vender más, todos los que estamos aquí en la charla.
Pero yo un poco por añadir un poco al debate, para mí yo creo que el punto del eje es también o sea, va muy ligado al tema de política y compromisos de la propia empresa. Digo política porque hay países que están obligando un poco a industrias como la de automóvil a ser sostenibles en plazos concretos. Eso en España no lo tenemos. Y por otro lado, hay muchas empresas que dices, oye, pues como decís, quiero añadir un poco, o sea, ¿qué puedo decir para que me hagan un poco más sostenible? Y hay otras que realmente están un poco poniendo compromisos firmes y con fechas en la mesa. El último proyecto de packaging un poco relacionado con el tema sostenibilidad, con una petrolera española, es realmente porque ellos tienen la capacidad productiva de hacer un packaging mucho más sostenible. Pero claro, eso no pasa en todos los casos. Y además una decisión por parte de alta dirección de ir en esa dirección. Ahí se te abre la oportunidad y la coges. Y probablemente el sobreprecio no va a ir directamente reflejado al cliente final, sino porque eso forma parte un poco de los libros y del impacto económico que están dispuestos a asumir como empresa. ¿Alguien quiere añadir algo a lo que acaba de contar Joseba? Sí, yo totalmente de acuerdo con David. De hecho, yo me quedo con la parte positiva de esta era, en el sentido de que ahora son los departamentos de marketing, son los departamentos de marca, es la propia dirección general las que toman estos compromisos y esas exigencias y ese empuje hacia la sostenibilidad y, como bien decís, una sostenibilidad entendida en un sentido mucho más amplio, más allá de la ecología. Y eso es lo bueno de todo esto, ¿no? Que son las marcas las primeras en comprometerse. Es un camino largo, que es un camino difícil y que es un camino complicado, obviamente. Pero bueno, la actitud yo creo que está ahí, el compromiso está ahí y poco a poco yo creo que entre todos podemos ayudar y podemos aportar desde la parte que cada uno nos corresponde en ese compromiso, ¿no? hacia algo más sostenible y algo más social. Yo estoy de acuerdo y también añadiría la palabra equilibrio, ¿no? Y el que mejor tenga ese equilibrio. Nosotros en la feria, que os invito a que tenemos una charla de Alex Dakov que se llama Packaging, Sostenibilidad y Conciencia, y yo añadiría el tema de los costes, ¿no? Si todo el que haga ese equilibrio, y hay empresas que lo están haciendo, yo creo que bueno, innovarán y darán en la tecla. O sea, yo creo que también es un tema de equilibrio y de esa concienciación, ¿no? Por lo que estáis contando, veo como que si hubiera distintas velocidades, ¿no? en este tema de concienciación de las empresas con la sostenibilidad aplicada a toda su cadena de producto. Pero me gustaría retomar algo que ha dicho Joaquín antes, que se ha referido a una ley de envases y cómo esa ley de envases puede impulsar, o sea, quiero decir, aunar esa velocidad y llevar a un cambio brusco, que es algo que también has dicho tú, Joaquín. Si conoces bien la ley de envases, ¿nos puedes hacer un resumen de las cosas que más te llamen la atención de esa ley? Os puedo hacer un resumen muy rápido, que es que todavía no saben por dónde van a ir. O sea, hay un debate sí, es así. Hay un debate que es o reutilizable o de un solo uso. Os hablo más dentro del sector agrícola. ¿Dónde vamos con ese debate que está ahora, que lo van a organizar? Ya sabéis que en Francia, por ejemplo, los envases de menos de 1,5 kg está prohibido que se envasen en plástico. Tienen que buscar en otros materiales. Al final lo que ocurre es que nos vemos inmersos en una guerra, yo hablo desde el sector del cartón, que no es nuestra. O sea, nosotros llevamos el tiempo que lleva implantado el cartón, lleva asumiendo una economía circular. Cuanto más papel y más cartón se consume, más bosques sostenibles se generan. La prueba está en que la masa forestal en Europa ha crecido en estos últimos años, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que estamos mezclando y que parece que esto es una guerra del cartón con la madera, con el plástico, con otro tipo de materiales. No, vamos a ver, esto es que hay más de 90 tipos de plásticos que es muy complicado reciclar y que se están quedando a nivel de residuos, y que hay un problema muy serio, más que con el envase plástico reutilizable, que lo puedes estar reutilizando, por ejemplo, 25 o 30 años, con el envase de un solo uso y con no ajustar esos envases al producto, o sea, el sobredimensionar todo ese tipo de envases.
¿Qué es lo que ocurre? Nos vemos inmersos en una discusión ahora mismo que es un problema que no está generado por otros materiales. El tema es que se está pidiendo una lógica, que lo que estaban comentando antes los compañeros, una lógica de consumo. O sea, no se está diciendo que tal. ¿Qué es lo que ocurre? La ley ahora mismo va enfocada a decir reutilizable o de un solo uso, por decir de alguna manera. ¿Qué es más higiénico? ¿Qué es mejor? Es que las dos tienen que convivir. Es que como decidan una cosa o decidan otra, tanto a un sector como a otro le van a hacer trizas. Pero ya no es eso, es que a mayores no van a dar abasto para abastecer toda la demanda que va a haber. Más luego no hay una... Se va a decidir sin tener en cuenta qué es lo que está ocurriendo en Europa o a nivel de exportación. O sea, la normativa en otros países, nosotros podemos decidir mañana, imaginaros que sale el envase reutilizable, es decir, el envase plástico como principal cabeza. Alemania no se exige más del 70% de los envases en cartón. Antes comentaba, me parece que era Bertrand, Lidl y Aldi tienen dos estrategias totalmente diferentes. Lidl es pro cartón y Aldi es pro plástico. O sea, deciden ellos. ¿Dónde van a atender? A mí lo más preocupante de toda esta nueva ley, del borrador de la ley, es que no han consultado con nadie. No han consultado ni con productores, ni con distribución, ni con fabricantes. Entonces, ¿puede pegar un vuelco? Claro que lo va a dar. Y el problema va a ser cómo empiezan a coger, pues esto de Francia me gusta, esto que ha hecho Alemania también me gusta. Y nosotros vamos a tirar por aquí porque hay intereses que nos benefician, entonces vamos a funcionar de esta manera. Entonces, hay una nueva ley de envases, tenemos lugar a réplica ahora, estamos dentro de esos 30 días donde tenemos que informar qué es lo que va a ocurrir o cuáles son las réplicas por parte de diferentes sectores nuestros en los cuales tenemos que incidir más y a partir de ahí se verá la línea a actuar. Pero vamos, es algo que van a decidir de aquí a final de año. Había un proyecto antes de CIES de 2021 que se retrasó con la pandemia porque la mayor baza fundamental de la pandemia fue abastecer. Nos olvidamos ahí de sostenibilidades, de economía circular, de reciclabilidad, etc. Y ahora hemos vuelto otra vez al debate. Está claro que hay una fecha clave que es el 2030. Entonces, poco a poco van a tener que ir adaptando, e incluso todos los sectores, hablo de todos los tipos de materiales, se van a tener que adaptar dentro de la normativa y se van a tener que adaptar a lo que nos vayan a pedir de aquí a unos meses. No tiene más misterio. O sea, no hay nada claro. Vale. Muy interesante, Joaquín, lo que contabas. Vamos a... Sí, perdón. No sé si he aclarado o estoy metiendo más dudas dentro de todo esto, pero al final, claro, que no hay nada, no hay una línea concreta. O sea, no hay tal y estamos todos un poco a verlas venir. No tiene más discusión, sabemos por dónde queremos tirar, qué es lo que tenemos que hacer, pero nos hemos visto inmersos muchos dentro de un problema que no es ni siquiera, en muchos casos, ni nuestro. O sea, que nos ha pillado de rebote y que se va a decidir incluso de rebote en este sentido. Cuando hablabais de economía y ya lo último que comento, etcétera, no tenemos que asociar un material que sea más económico o otro, hay que valorar más allá de lo que cuesta el envase ese material. Hay un estudio de AECOC, de la Asociación de Codificación Comercial, que dice que más del 57% de los consumidores estaría dispuesto a pagar más por un tal. Claro, la gente de boca, muy bien, que es a lo que vamos todos, pero a la hora de ser realista y ser pragmático y de encontrarnos en el punto de venta, la gente va a buscar un precio. Pero ese precio ya viene buscado también desde quién lo va a poner en el lineal. Y yo quiero este precio porque muchas veces, quitando muy poquitas marcas, el precio lo marca más la gran distribución que el productor. Entonces ese es otro de los problemas que hay a la hora de intentar juntar todas esas engranajes para conseguir el producto a un precio competitivo. Ahora que hablabas de un estudio, me voy a referir a otro que os lo ponía ahí en el guión. Es un estudio de EIRI que concluía que los consumidores más jóvenes, especialmente los más jóvenes, la generación Z, son muy visuales y entonces, bueno, digamos que serían más sensibles al packaging a la hora de comprar. Entonces, les gustan un packaging atractivo, lo valoran. No sé, ¿hay una tendencia en ese sentido de las marcas? Bertrand, que levantabas la mano.
Sí, perdón, si me permites. Aquí nosotros hemos incorporado hace un par de años a Sun Mena, que es la fundadora de Quid Investigación de Mercado, y el año pasado hizo un estudio con la generación Z precisamente, ¿no? Y hizo este estudio precisamente sobre el tema del packaging para ver cómo esta generación, que van a ser una gran parte del consumidor de mañana, ¿no? Esta generación está ya consumiendo, pero va a ser los futuros padres y madres, ¿no? Y era muy interesante ver cómo se relacionan con el packaging. Entonces, sí, es verdad que son bastante más sensibles a todo el tema de sostenibilidad, pero de una forma más genuina que sus padres o las generaciones anteriores, ¿no? Que todos nosotros nos consideramos, diremos, sensibles a este tema, pero que actuemos en consecuencia no está tan claro. Mientras que esta generación sí que empieza a ser mucho más consecuente. Son una generación que, por ejemplo, hay niños que de forma voluntaria, sin influencia de sus padres, se declaran veganos, que no sabes ni por qué, pero te comentan que pues, les preocupa esta sostenibilidad hasta en el tema de consumir carne, por ejemplo, que no les parece una solución sostenible, ¿no? Entonces lo comentan de forma espontánea. Y en todo lo que es packaging plástico, sobre uso de plástico, por lo menos en declarativo, de forma muy clara, declaran que intentan evitar los productos que ven con embalaje inútil y que no sirve. Y lo que declaran, que creo que es muy interesante y que las marcas tienen que entender esto como una tendencia importante, ellos declaran que son especialmente sensibles, pero yo diría hasta susceptibles, ¿no? Hasta irascibles en algún caso, ¿no? A todo lo que ellos interpretan como greenwashing, ¿no? Todo lo que ellos interpretan como pretendo que voy a hacer una cosa de sostenibilidad, pero realmente te estoy vendiendo una moto que no es verdad, ¿no? Entonces, ellos son muy sensibles a esto, ¿no? A las marcas, perdón. Ellos son muy sensibles a esta sensación de marcas que pretenden ser sostenibles y no lo van a hacer, que solamente es un poco greenwashing. Mientras las generaciones anteriores pues toleran parte diremos, de marketing y de comunicación no muy real, estos son mucho más, exigen que las marcas hagan lo que dicen, ¿no? Eso creo que yo lo interpreto como positivo, ¿no? Es un poco la generación Greta, para decirlo así, para mí, que creo que es como muy positivo para la sociedad, porque al final hay gente que se asusta con Greta, pero yo creo que Greta ha hecho más en los últimos 5 años que mucho secretario general de la ONU, con lo cual, personalmente, tiene todos mis respetos, ¿no? Entonces, esta generación Z, para los clientes que tengan interés, podemos hacerles una presentación sobre este estudio, pero realmente esta generación Z es una generación más exigente y que tolera menos, diremos, la comunicación gratuita. Yo al hilo de lo que Bertrand decía al respecto de la generación Z, que yo creo que todos los que también tenemos pues, equipo de investigación, ¿no? y de research in-house los tenemos muy en el foco, ¿vale? Para entenderlos, para comprenderlos, ¿no? Para intentar leer hacia dónde van a ir, ¿no? Y hacia dónde y cómo van a ser sus comportamientos presentes y futuros. Creo que esta generación Z es exigente en un sentido muy holístico, ¿no? muy general. Es decir, el greenwashing es algo que ellos penalizan completamente, por supuesto. Es algo que ellos reclaman, la sostenibilidad per se, no como un plus, no como un extra, sino como parte del compromiso de cada marca y de cada compañía con la que ellos interactúan. Pero también ellos exigen algo que también impacta a nivel de packaging, quizás no tanto a nivel de materiales, pero sí a nivel de comunicación y a nivel visual, que es un lenguaje inclusivo, ¿vale? Y eso afecta a los cromatismos, a las tipografías, a los mensajes de valor, a las propuestas que se exaltan dentro del packaging, al estilo fotográfico, al estilo pictográfico ilustrativo. Eso impacta, el poder ser y demostrar ese lenguaje inclusivo, esa justicia social que ellos también declaman y combaten, ¿vale? También la reclaman en las marcas y quieren que esas marcas les devuelvan, ¿no? esa petición a través de sus productos y de sus propuestas. Por lo tanto, diseños de packaging donde se exalte también, ¿no? y se promocione el compromiso, el propósito corporativo de la compañía a la que pertenecen esas marcas, también es importante para esta generación. Y
Y yo creo que, y además esto también entronca dentro de lo que hablaba de la línea visual, de la línea creativa. Ellos viven en un contexto en el que les gusta co-crear, les gusta participar de la creación, ¿no? Ser partícipes de esa evolución. Por lo tanto, co-crear a nivel gráfico, co-crear a nivel de estética de packaging, para ellos también es algo muy bien recibido, ¿vale? Con lo cual es algo que yo creo que nosotros tenemos que aprender y que saber dar respuesta desde la parte de branding y de packaging. Y además esto enlaza con lo que decíais de que la generación Z también se siente muy atraída por esos diseños quizás mucho más visuales, mucho más estéticos, ¿no? Diseños que parecen mucho más cercanos al mundo de la moda que al mundo de la alimentación. Nosotros también consideramos que eso también viene en consecuencia de que, bueno, las plataformas y los escenarios digitales donde ellos consumen y donde ellos viven y donde ellos se relacionan, ¿no? Al final Instagram es un nuevo lineal y se comporta como tal. Y desde muchas marcas lo trabajamos como tal, ¿no? Lo que queremos es frenar ese scroll down del usuario a través de, pues, packagings visuales atractivos, más allá de, como digo, esos componentes sociales, ecológicos y de compromiso que se pretenden. Por lo tanto, todavía coge más importancia el hecho de poder enfocar un diseño de marca y un diseño de packaging desde esos criterios estéticos, ¿no? Donde en un entorno digital puedan ganar la batalla. Al hilo de lo que acaba de decir Carmen, tenía aquí apuntado en una de las preguntas que el pack transmite y comunica de forma muy directa lo que es una marca, ¿no? Es un punto de contacto esencial. Entonces, yo os preguntaba si no cobra mayor importancia todavía ese rasgo del packaging en el canal digital, en los lineales digitales. ¿Están las marcas conscientes de ello y están trabajando en este plano? ¿Os habéis quedado en blanco? Aquí para aprovechar y añadir, sí que muchas marcas pues justo están entrando en entornos digitales y es algo que va más. En términos de logotipo propiamente, por ejemplo, estamos viendo que hay mucho rebranding últimamente que cada vez van a logotipos pues mucho más sencillos, utilizan pues o piden en los restylings colores planos, que se simplifiquen sus formas, sus volúmenes. Esto lo vimos también en la automoción, que hubo pues cambios y rebrandings de logotipos uno detrás de otro, aparte de otra serie de motivos que también tendrán, pero para impactar mucho mejor en todo lo que es el canal digital. Se busca simplificación en logotipos para impactar pues mucho mejor al usuario. ¿Estáis de acuerdo con esta tendencia que acaba de indicar Marina? Pues yo creo que las grandes compañías y las compañías en general son muy conscientes de lo que es construir marca y no se limita solo a un visual de cómo es la marca, sino es una forma de entender la vida. Y esta filosofía es la que las compañías tienen muy claro y la intentan aplicar en todos los medios, tanto digitales como tradicionales. Quería también comentar con vosotros el tema de PLV, ¿no? Justo en un momento en el que la tienda física está viviendo un cambio, ¿no? Pues se aspira a convertirse en un lugar de experiencia, no simplemente en un canal transaccional. ¿Qué papel está jugando el PLV, el packaging en esta nueva etapa de las tiendas físicas? El PLV sigue existiendo y en el punto de venta el problema que tiene es el espacio. Al final no hay espacio para el PLV casi bien. En el sector farmacéutico a veces hacemos cosas que luego es difícil verlas en el punto de venta. ¿Por qué? Porque la farmacia es pequeña y ya no lo ponen en la estantería y se acabó.
tienen sus sistemas de compra, compran un PLV con el producto y te sale a un precio X para el farmacéutico con unos beneficios, pero pues, lógicamente el PLV seguirá existiendo, claro que sí. ¿Ha aumentado? No lo sé, pero creo que tampoco ha reducido el volumen. No, yo me refería más bien a si va a cobrar una mayor importancia en esta nueva etapa de las tiendas como espacio experiencial. ¿Qué pensáis? Pero entonces ya no es PLV, retail. ¿Perdona, Josep? No te oye. Entonces ya no es PLV, retail. Son espacios Sí. propios de marca, de producto. Hablaba de lo que es PLV en el punto de venta. Tendrá el recorrido que tiene el espacio que se pueda destinar. Retail sí tiene mucho recorrido, pero aquí hay inversiones importantes que realizar por parte de las compañías. Vale. Quería comentar con vosotros también el último tema que había puesto en el guión y que me digáis cuál es vuestro caso o si conocéis casos. Hace unos días una consultora financiera advertía de que el sector de packaging podía haberse abocado al riesgo de impagos por fabricantes alimentarios, sobre todo porque estaban afectados por un importante aumento de sus costes internos, de la subida de materias primas y de materiales, por ejemplo, como el cartón o el plástico. ¿Estáis notando que esto esté sucediendo o que pueda suceder en breve? Bueno, yo el feedback que tengo por parte de los expositores y visitantes es que al final es un problema general, no solo de materias primas, que también hablamos también de la electricidad. Según el Instituto Nacional de Estadística, el precio industrial ha subido un 23% en septiembre por la energía. Eso no pasaba desde hacía 44 años. La subida más alta en 44 años. Pero si quitamos la energía, los costes han subido, esos precios han subido un 8%. Entonces, claro, hablaba Joaquín del problema con el cartón y de los precios de todo en general, ¿no? El transporte, de la energía, de esos suministros. O sea, que efectivamente, seguro, hablarán los compañeros, seguro que está afectando. Claro que sí, están viendo cosas. El otro día creo que leía en la OCU que hay algunas marcas que están disminuyendo el gramaje de los productos sin comunicarlo mucho para así maquillar un poco los precios, ¿no? Se ha visto en marcas de cacao en polvo, en yogures, etcétera. Entonces, claro, yo creo que las compañías están muy acogotadas, si me permitís la expresión, y sus cuentas de resultados están sufriendo mucho. O sea, que yo creo que es un problema global en varios ámbitos, ¿no? ¿Qué opináis de lo que cuenta Óscar? Por añadir un poco a lo que comentaba Óscar al final, todas las subidas de precio y todo lo que hay que asumir costes, lo que tienes que tener es pulmón financiero. Quien no tenga pulmón financiero, pues no podrá aguantar el golpe, y quien lo tenga, pues lo aguantará y saldrá incluso hasta reforzado, que es lo que suele ocurrir. Suele haber una criba siempre en este sentido y se suele unificar. O sea, se suelen reducir muchas empresas y normalmente suele pegar a los más pequeños. Hablando de criba, en este último año ¿ha habido mucha criba en vuestro sector o qué impresión tenéis en general? ¿Qué está sucediendo? El antiguo director general de Danone, Franck Ribou, decía que la guerra no está entre los grandes y los pequeños, sino entre los lentos y los rápidos. Contestó esto una vez que le preguntaban que con el dinero que Pepsi llevaba en el bolsillo le podían comprar en cualquier momento, ¿no? Y él contestó esto y hasta la fecha no han comprado el grupo Danone. Yo creo un poco esto, ¿no? Yo creo que a veces hay gigantes que necesitan un poco más de agilidad, y hay gente pequeña o que parece pequeña, pero que finalmente reacciona bien a situaciones adversas y cambiantes, ¿no? Estamos en un momento así un poco, diremos, complicado y tormentoso, pero hay empresas pequeñas que se saben adaptar, ¿no?
por cierto, cuando empezó la crisis del COVID, nosotros hicimos con una serie de CEO un libro que está disponible en nuestra web gratuitamente para descargar, un libro sobre cómo enfrentar la crisis, ¿no? Para intentar ayudar y ver cuáles eran los consejos. Y muchos de estos expertos básicamente lo que aconsejan es estar, diremos, muy al quite y ágiles. Lo que hemos podido observar desde nosotros, desde la perspectiva de nuestros clientes, es que finalmente, y cruzo los dedos, ¿no? Porque obviamente no es un momento muy agradable el que estamos viviendo, pero que realmente no ha pasado cosas muy graves con clientes de momento. Sí que han todos tenido momentos de ERTES, muchos han tenido momentos de reorganización, etcétera, pero que finalmente muchas empresas han sabido reaccionar y adaptarse y tirar adelante con, en algún caso, incluso una organización más eficiente, con lo cual, dentro de lo que cabe, creo que no ha perjudicado mucho a nuestros clientes que hayamos podido valorar, ¿no? ¿Qué me decís los demás? ¿Cómo ha transcurrido este último año? ¿Ha seguido desapareciendo agencias? ¿Están surgiendo nuevas? No sé, contarme un poco cuál es vuestra percepción del sector. A ver, Marcel, tú que parece que no has dicho mucho. En nuestro caso, yo creo que en nuestro sector tampoco han desaparecido muchas empresas. Sí que en la época COVID se pararon muchos proyectos que iban quizá más dirigidos a tema hostelería y restauración, pero nosotros al menos no nos ha afectado tantísimo y creemos que a día de hoy las empresas otra vez vuelven a encargar proyectos y esperemos que esto continúe así. Pero en cuanto a estudios, nosotros que conocemos más grandes y más pequeños, a priori parece como que todo el mundo ha sobrevivido bastante bien. Vale. ¿Compartís la visión de Marcel más o menos optimista? Nosotros sí, la verdad es que hemos visto bastante movimiento. Me vais a disculpar porque vengo con la conexión, o sea que no sé si voy a poder participar mucho más. Bien sabéis que estoy de un poco de camino de vuelta a Madrid, pero yo creo que ha habido bastante movimiento. De hecho, hay un problema un poco también del replanteamiento, y esto ya entró en temas más prácticos. A nivel de equipo, la gente está pues eso, con ganas del tema de teletrabajo, digamos, conciliar vida profesional y laboral. Y yo creo que o sea, me está costando encontrar un poco talento, suficiente equipo que quiera un poco participar de un poco de la carga de trabajo, porque para nosotros la vuelta al cole ha sido, a partir de septiembre, un despegue increíble, muy grande a nivel de proyectos. O sea que yo creo que el mercado está activo, los clientes también, todos quieren recuperar un poco la actividad cuanto antes. Ahora que David habla de talento, ¿tenéis dificultades para retener o atraer talento en el sector del packaging? ¿Cómo sucede en otros ahora mismo? Yo creo que a nosotros, yo creo que encontrar talento nunca es fácil. Al menos a nosotros siempre nos cuesta encontrar a gente muy especializada y que sepan bien trabajar el packing. Nosotros cuando abrimos procesos, pues siempre nos cuesta, o sea, no tenemos muchísimas opciones donde elegir. ¿Os sucede lo mismo a los demás? Es que el talento en general es un bien escaso, ¿no? Sea en el sector que sea, pero en nuestro sector, que es relativamente especializado, tener gente que sean buenos profesionales, buenas personas, que sepan trabajar en equipo, que sepan entender un brief, que sepan... es que se necesita, ¿no? De cierta manera, unicornios, ¿no? Y es siempre difícil encontrar, ¿no? Pero, no sé, yo fundé Little Buddha hace 15 años y hace 15 años que pienso esto no es nada nuevo, ¿no? Es decir,
gente buena no abunda y nuestra labor es ir conociendo y ir identificando gente buena porque no es tan simple, ¿no? Y el sector en conjunto no saca adelante, no sé, iniciativas de formación para packaging, no sé cómo estáis funcionando en este plano, el plano de formación de nuevo talento. Bueno, para eso tenemos escuelas que hacen una buena labor. Tanto aquí como en Madrid o en el País Vasco, hay escuelas que forman gente y salen con cierta preparación. Lógicamente también falta mucha experiencia, pero esa experiencia la van adquiriendo a costa de ir trabajando. Eso es, todos hemos aprendido a base de darle al pico y a la pala. Lógicamente también hemos de tener en cuenta que el packaging, dentro de ser, por un lado, el hermano pequeño de la comunicación, es muy especializado y hace falta tener un buen bagaje para saber afrontar bien los retos de packaging. Y en eso sí que es cierto, como decía Bertrand, que hay pocos, pero a verlos hay. Me ha hecho gracia lo que has dicho, Josep, de que el packaging es el hermano pequeño de la comunicación. ¿Realmente creéis que es el hermano pequeño de la comunicación o a lo mejor os estáis infravalorando? No, perdón que estoy manipulando la palabra, pero yo creo que no nos infravaloramos nosotros. El packaging es tremendamente complicado. Yo veo cuando, yo no soy diseñador de formación, no vengo de marketing, pero cuando pruebo gente, a veces gente de branding les propones cosas de packaging y no saben hacerlo, gente de publicidad les propones cosas de packaging y no saben hacerlo. O sea, el packaging es muy complejo de hacer, o sea, realmente necesitas diseñadores muy buenos, pero sí que muchos clientes lo tratan un poco, tanto a nivel presupuestario como timing, como a veces ves que agencias escogen para hacer un proyecto súper estratégico, a veces lo consideran como el hermano, diremos, menos prioritario y creo que es un error craso, ¿eh? Porque obviamente el packaging es lo que permite que tu consumidor sepa identificar si este producto corresponde o no corresponde a lo que necesitas, ¿no? Pero yo he visto empresas muy grandes, por ejemplo, que me decían, Bertrand, ¿tú sabrías hacernos un packaging? Digo, sí, claro, es que nos dedicamos a esto. Porque nuestra agencia realmente no lo hace muy bien. Digo, así, ¿quién es vuestra agencia? Y de repente dicen, mi agencia es Chimpum, que son gente que me hacen imágenes de Facebook. Dices, Dios, claro, es que no es una agencia, son dos igual freelance que hacen imágenes de Facebook, pero es que el packaging es otra cosa, ¿no? A veces empresas grandes incluso pues intentan hacer el packaging con recursos que no son especialistas del tema, ¿no? Y creo que después de haber entrevistado tanta gente en esta expertise, es un talento escaso, gente que sepan realmente hacer muy bien un proyecto de packaging no son tantos y es una expertise que se debería valorar muchísimo más en la gente del lado cliente para empezar, ¿eh? Porque nosotros creo que aquí ninguno de nosotros infravalora nuestro expertise porque somos conscientes de lo complicado que es, ¿no? Es más los clientes que a veces creo que lo consideran como, mira, ahora que tengo el anuncio que tengo, hostia, tengo que hacer algo para pintar esta caja, ¿no? Es un poco, algunos la sensación que dan es que a último momento dicen, hostia, hay que pintar igual algo sobre la caja, ¿no? ¿Compartís la misma opinión de Bertrand, que, bueno, que quizá el packaging se deja para última hora y no se es consciente de que muchas veces, bueno, yo os hablo como consumidora, muchas veces compras por impulso movido por el packaging? ¿Tenéis datos precisamente sobre eso? ¿Cuántas compras pueden estar impulsadas por el packaging? No, yo el único dato que tengo es que un rediseño de packaging por sí mismo, solo por hacerlo ya está pagado el coste que representa. Por lo tanto, aquí vemos dos cosas. Una, es muy efectivo el rediseño porque empuja, y dos, es que trabajamos muy barato para lo que hacemos.
Muy bien, Josep. Pues yo no tengo más preguntas que haceros. Si queréis apuntar alguna cosa que os apetezca dejar sobre la mesa antes de despedirnos, podéis hacerlo. Tenemos 2 o 3 minutillos. ¿Me decís? Yo simplemente daros las gracias a todos y gracias a ti, Ana, por la oportunidad. Me tengo que ir en este preciso instante, que tengo otra reunión, así que Vamos a... nada, vale. yo me despido ya. Muchísimas gracias, Ana. Muy bien, y Óscar. un placer haber participado en el debate. Muchas gracias. Pues Muchas entonces, gracias, sí. Pues entonces nos despedimos. Mucha suerte y espero que nos veamos antes de un año y si puede ser ya fuera de las pantallas.